se han esforzado bastante con ese aplauso? Lo vamos a ver en una parte así. Es más, si tuviera que valorar este aplauso, en su caso no creo que con un 7 llegáramos a ninguna parte. En el suyo un 6. Y en el suyo, sí, ha sido usted. Un 4. Así que le voy a dar una segunda oportunidad, porque nuestro trabajo como docentes es valorar todo lo que se produce y además intentar poner una nota a ello. Así que, por favor, ¿puede volver a dar un aplauso? Claro, si hubiesen sabido esto, ¿sí?, seguramente alguno hubiera puesto un poco más de esfuerzo, porque al final el esfuerzo es lo que parece que es lo que tiene que ser valorado por los alumnos. Es más, por favor, vuelva otra vez a hacer el aplauso. Veo que no sabe leer. Porque si supiera leer, vería que el uso de la voz y el uso de los pies influye dentro de la nota, así que es imposible que le ponga un 10. Ya lo siento. Pero es más, si hubiera visto este otro instrumento, sabría que además al menos tendría que haber estado durante 30 segundos aplaudiendo, además tendría que haber utilizado la voz, silbando, etcétera, etcétera, o haberse puesto de pie si es que quiere que le ponga un 10. Claro, el problema lo tenemos en que debería de valorar que se ha esforzado, porque parece que esforzarse es suficiente en este proceso. Claro, si yo lo que quiero además es aumentar el nivel de exigencia de nuestros alumnos, puedo utilizar otro tipo de instrumentos como estos, que han ido evolucionando a los anteriores, que se denominan rúbricas, y que además permiten tener un mayor nivel de eficiencia a la hora de valorar. Pero claro, nuestro trabajo debería ser otro, y es intentar decirle a los alumnos con claridad qué es lo que queremos, si realmente queremos que tengan buen resultado. Pero el problema es que con el paso de los años nos han hecho creer que tener muchos alumnos que tengan resultados excelentes hace que seamos malos profesores. Porque un señor llamado Gauss, con una campana muy famosa, dijo algo muy importante, y es: no se puede tener muchos buenos, porque si no, la sensación es que somos malos profesores. Así que tenemos que intentar mover todo el proceso para que la gente tenga una sensación de que tras un esfuerzo enorme, el resultado ha sido poco, para que el profesor en realidad no sea un mal profesor, sea un profesor estricto. Porque estricto es aquel que suspende a muchos, aunque se hayan esforzado un montón. Claro, en este proceso no parece que la cosa vaya muy bien, ¿sí? Así que, si me permiten, voy a ponerles dos paradojas relacionadas con el esfuerzo. Una vinculada con el coyote y el correcaminos, que seguro que lo conocen. Y otra vinculada con el esfuerzo y el estreñimiento, que siempre viene bien para desahogar. Seguro que recuerdan el coyote y el correcaminos, ¿sí? Emblemático, ¿sí? Sobre todo porque el paradigma del esfuerzo es el coyote. Nunca ha habido nadie que se esfuerce tanto por conocer el correcaminos y, sin embargo, nunca lo ha pillado. Así que algo no tiene que estar relacionado entre el esfuerzo y el rendimiento, porque si no, ya lo habría cogido un montón de veces. ¿Sí? Pero lo triste es que cuando yo era pequeño, en el colegio había muchos correcaminos, ¿sí? Gente bueno, de alta capacidad, ¿sí? Y había unos cuantos correcaminos. Y unos cuantos coyotes, perdón. Pero el sistema ya se iba preocupando de ir quitando a los coyotes, ¿sí?, para que al final quedaran solo los buenos. La historia ha cambiado mucho, porque ahora, como tenemos que tener a todos en los centros educativos, ahora tenemos un montón de coyotes y los correcaminos tienen que quedarse escondidos, no vaya a ser que les atienden. Así que la historia ha ido cambiando mucho, ¿sí? Y en ese proceso, al final siempre acaba ocurriendo lo mismo, que en un entorno competitivo siempre, en el ámbito educativo que estoy refiriendo, al final siempre hay unos que caen al hoyo y otros que miran desde arriba. Pero es que tenemos un sistema educativo estreñido, muy estreñido. De hecho, nos pasamos el día llenando a nuestros alumnos de contenido basura, que cada 3 o 4 meses tenemos que ayudarles con una pequeña píldora colapsante para que produzcan algo de todo lo que han metido, para que dé la sensación de que han aprendido algo. No se rían, porque en realidad la mitad o la mayoría de las cosas que tenemos que aprender no sirven para nada, y además no sabemos, porque a los 2 o 3 días, si volviéramos a hacer la misma prueba, probablemente comprobaríamos que ya no llegarían ni siquiera un 5. Así que, desde esta perspectiva, igual deberíamos replantearnos todo el proceso que estamos llevando a cabo, porque al final los alumnos no son capaces de demostrar en ningún caso una buena competencia.
Por eso aparecen los importantes laxantes. ¿Sí? Los laxantes ayudan a conseguir que la gente que no produce, produzca, aunque sea poco. ¿Sí? Claro, yo soy en esto de lo único, soy de alta capacidad. Yo en realidad nunca llevo el periódico al baño, nunca miro los botes por detrás a ver si en algún momento han cambiado la composición, nunca miro las revistas para ver si han cambiado las fotos. Yo soy simple, ¿sí? Yo llego, ¿sí? Y sin mucho esfuerzo consigo un buen resultado. Sin embargo, yo viví con uno de esos que eran los que más se esforzaban de largo. Al menos eso decían los vecinos del segundo y del sexto. ¿Sí? Porque después de comer decían que aquello no era normal, ese nivel de esfuerzo. Claro, la pregunta es esta. ¿Por qué la suya tiene que valer más que la mía porque se haya esforzado más que yo? Si en realidad el que lo ha hecho bien he sido yo. Nada, dos cositas ahí. Es más, en el colegio pasa exactamente lo mismo. Si uno tiene alta capacidad y no le cuesta mucho conseguir un buen resultado, tiene que poner cara de esfuerzo para que dé la sensación de que le ha costado y el profesor lo valore. Y después, el que no llega, pero que pone cara de esfuerzo, como era un 5 que se esforzó, con todo lo que le ha costado, digo yo, sí, que por lo menos un 5. Pero el no está funcionando muy bien en este proceso. ¿Sí? Claro, recuerden una cosa, cuando les doy el laxante es porque no funciona bien esto, y sigue sin funcionar. Así que es el momento de darnos cuenta de algo muy importante. Esos instrumentos que vimos al principio son instrumentos muy importantes porque permiten comprobar el nivel de competencia de los alumnos, que son las famosas rubrinas. ¿Sí? Así que alguno, aunque el alumno no permite que se vea muy bien, descubrirá viendo esto por qué cuando va al baño, ¿sí?, no hace lo que debe de hacer para conseguir un buen resultado. Pero no se escandalicen. El que está estreñido sigue estreñido, ponga las piernas como las ponga. ¿Sí? Y ponga la inclinación que ponga. Incluso algunos creen que como estos instrumentos son muy útiles, se puede incluso ya aprovechar para ser ecológicos. ¿Sí? Y que la gente que utilice menos papel será premiada en este mundo, ¿sí?, por ecologismo. Claro, si cambiamos y pasamos a otro punto de vista, ¿sí?, nos daremos cuenta que si sigo estreñido que tome el laxante, el problema está que en el sistema educativo pasa algo parecido. Aunque los alumnos tengan claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, tenemos un problema vinculado a esto. Y es que algunos alumnos necesitan mejorar desde otra perspectiva. Y la única perspectiva es un cambio metodológico. La única manera es conseguir cambiar la manera en la que enseñamos. Y es una manera en la que el alumno se involucra en el proceso de aprendizaje. E involucrarse en el proceso de aprendizaje significa que la manera de transmitir en el que el alumno es un elemento pasivo no tiene mucho sentido. Así que voy a intentar ponerles un par de ejemplos que nos permitan diferenciar entre lo que es la capacidad y lo que es la competencia. ¿Saben desde cuándo todos ustedes son capaces de saltar la comba doble? Ya sé que la mayoría piensan que ni en esta vida ni en la siguiente. Pero en realidad, capaz, uno es a partir de los 7 o 8 años. El problema es que la mayoría ni son competentes ni lo serán hasta que no les dé clase yo. Yo nunca he tenido un alumno que no salta comba doble, pero tampoco tengo un alumno que no haga malabares contra las pelotas o que ande en zanco. Así que en realidad, ser competente tiene una relación directa con el hecho de utilizar una metodología que permita cambiar el proceso de percepción del alumno en cuanto a su competencia y su capacidad. Así que les voy a poner un par de ejemplos que van a ver o que van a representar perfectamente esto que les estoy diciendo. Fíjense, les presento a Dani, un alumno paralímpico. Yo tengo la suerte de tener los mejores alumnos del mundo, ¿sí? El único problema es que Dani tiene una transformación en la mano derecha que le impide hacer malabares con 3 pelotas. En este caso, Dani tenía la percepción en su cabeza de que ni siquiera tenía la capacidad para poder hacer este elemento. Utilizando metodologías diferentes, con carácter eminentemente cooperativo, descubrió que sí era capaz y que además tenía la competencia para ello, con lo cual su percepción sobre sí mismo cambió radicalmente. El caso de Alejandro, que voy a presentar a continuación, es un caso diferente. ¿Sí? Alejandro posiblemente debería estar aquí en vez de estar yo. ¿Sí? La razón es muy sencilla. Alejandro perdió el brazo derecho y la pierna izquierda en un accidente a los 18 años y él también creía que no iba a ser capaz y por lo tanto cuando le planteé hacer el trabajo de comba doble decidió sentarse. Cuando comprobó que no solamente era capaz de hacer malabares contra las pelotas sino saltar la comba doble, su percepción de sí mismo también cambió.
y cambió la creencia de que no tenía la capacidad que en realidad sí tenía y además pudo demostrar la competencia. Con lo cual no tuve que hacer ningún tipo de adaptación para que él demostrase si era competente o no. Así que, como resumen de todo lo que le estoy diciendo, y para cambiar el proceso de aprendizaje real y conseguir generar un proceso de educación inclusivo en el que no tengamos que ir perdiendo coyotes por el camino constantemente, si queremos empezar a cambiar, no debemos cambiar inicialmente la metodología. Debemos cambiar los procesos de evaluación, hacerlos claros y determinar qué quiero que entregue mi alumno y decir con un instrumento qué y cómo se tiene que llevar a cabo. Y esos son los procesos de evaluación formativa. Pero es que además, cuando descubramos que nuestro alumno tiene un problema a la hora de aprender, y por lo tanto, aunque le digamos qué es lo que tiene que hacer, no es capaz de saber cómo, es cuando se introducen las nuevas metodologías. Esas metodologías que introducen a los alumnos en el proceso de aprendizaje y permiten que formen parte de su propio aprendizaje. Y eso va a permitir una cosa, quizás la más importante a día de hoy, que es demostrar la adquisición de competencias. Dejar de aprender contenidos que están en los libros y que van a seguir estando o que cambiarán dentro de muy poco tiempo y adquirirlas realmente aquellas competencias que son transferibles para la vida activa y adulta. Fíjense que una de las competencias más habituales es la de exponer oralmente. Y desde luego lo que está claro es que un alumno de tercero de primaria debería de exponer oralmente también en sexto, en primero de la ESO, en cuarto, en bachillerato y en la universidad. Pero el nivel de competencia no es el mismo en todos los casos. Y deberíamos tener claros cuál es el nivel de competencia que queremos, lo que permite que si no establecemos con claridad cuál es la secuenciación de las competencias para poder conseguir determinar hasta dónde queremos llegar, acabará ocurriendo que cada profesor hará lo que buenamente pueda. Sin embargo, si tuviéramos claro cuál es el nivel de competencia de los alumnos, podríamos establecer que diferentes profesores que le dan clase a un mismo alumno dieran el mismo tipo de feedback cuando presenta exposiciones en diferentes contextos. Algo que no debería ser tan complicado si nos pusiéramos de acuerdo alguna vez para hacer cosas comunes en discusión. Y eso, sin duda, va a generar un cambio de actitud. Un cambio de actitud del alumno en cuanto a lo que es capaz de hacer y lo que no. Y por lo tanto, comprobar que no hace falta generar entornos competitivos para poder generar aprendizaje, por muy competitiva que sea la sociedad que nos vivimos. De hecho, hay muchos compañeros que me dicen que utilizar este tipo de instrumentos y ayudar tanto a los alumnos es facilitárselo demasiado. Pero es que nuestro trabajo es que demuestren el aprendizaje. Y ese aprendizaje tenemos que ayudar nosotros a que lo adquieran. Por eso, quizá, como han visto, la marca AUME es la que resuelve todo este proceso, ¿sí? Porque tenemos la A de las actitudes, la C de las competencias, la M de las metodologías y la E de evaluación. Así que el coyote no podía estar tan equivocado. El problema es que cada día hacía un experimento diferente y nunca descubría por qué el anterior no lo había funcionado. Y si vamos un paso más allá, y para aquellos compañeros que tengo que a veces me dicen que esto es demasiado trabajo, piensen en que el objetivo es que tengamos menos alumnos que caen al hoyo. Y si además pensáramos en nuestros hijos, nos daríamos cuenta que las cosas cambian exponencialmente. Cuando uno tiene hijos, casi nunca genera procesos de competición entre sus propios hijos. Porque sabemos que si intentamos que nuestros hijos demuestren quién es el mejor con respecto al otro, cuando lleguemos a la adolescencia, uno de nuestros hijos desaparecerá. Así que, si en mi casa lo que busco es que mis hijos colaboren, se ayuden, consigan resolver problemas de forma conjunta, trabajen con un objetivo común, aunque la sociedad sea muy competitiva, no creo que esto que les enseñamos haga que les haga menos competidores y menos capaces de superar los problemas que la sociedad les vaya generando con el paso del tiempo. Así que si en nuestra casa lo hacemos, deberíamos hacer lo mismo con nuestros alumnos en clase. Solo tenemos que pensar que nuestros alumnos son como nuestros hijos y de esa manera será fácil no rendirnos para la hora de buscar nuevas metodologías y nuevos instrumentos de evaluación. Y como no puede ser de otro modo, tienen que entender algo muy importante. Yo he venido aquí para que aprendan algo. He venido a que aprendan a aprender. ¿Sí? Así que, si quieren que yo les ponga buena nota, recuerden 5 cosas muy importantes. La primera, que la intensidad del aplauso tiene que oírse al otro lado de esa pared. Segundo, que el ritmo tiene que ser suficiente para que no parezcan palmeros. El tercero, ¿sí?, que la duración tiene que ser superior a 30 segundos, porque si no, ¿qué tipo de aplauso es ese?
El cuarto es que si no silban, griten, y si no, pónganse de pie, porque si no, los pies no se pueden mover. Así que, muchas gracias. Intenten siempre pensar que la educación debe ser inclusiva. Competir dentro de los procesos educativos no generan realmente más motivación y aprendizaje, sobre todo cuando ustedes o sus hijos son los últimos en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias.